está grabando. Bueno, entonces, primero que nada, ¿cómo sintieron la traducción? ¿Se les complicó el fragmento que les tocó? A mí me tocó el primero y en realidad solamente se me complicó como la primera parte, como para darle sentido a la oración, pero creo que, bueno, te preguntamos justo esa vez que lo hicimos y pues ya como que nos quedó más claro, pero en realidad como más que nada ya para pasarlo a español, que tuviera sentido la oración, creo que eso era el único problema. Ok, bueno, y entonces justo, Saúl, ustedes que les tocó la primera, ¿con quién más estabas? Con Miranda y con Jazz, pero en realidad solamente trabajé con Miranda. Ok, bueno, ¿y Miranda ya está conectada? Creo que no. Bueno, entonces te va a tocar a ti por ahora, Saúl. Justo vamos a empezar con esta primera parte, vamos a revisar la glosa y pues justo cualquier duda que tuvieran es momento de irla sacando, no solo ustedes, sino los demás. Si ven una particularidad en la estructura que estamos revisando, pues es momento de preguntar, porque justo la tarea va a ser, digamos, con este archivo colectivo se los voy a subir acabando la clase y entonces ya con eso ustedes tienen que proponer ahora sí individualmente una traducción, ¿no? Entonces justo es momento ahorita de sacar cualquier duda que tuvieran. Entonces, a ver, Saúl, empezamos con ustedes. Entonces, la primer parte dice, Inika y Tokatsin, Dios Tetatsin. Bueno, y se sigue en realidad, ¿no? Es una fórmula. Iguan Tepilsin, Iguan Espíritu Santo. Y digamos que esa es la primera oración en realidad. Entonces, con esta, no sé si bueno, había una duda primera, y entonces eso sirve para que lo veamos todos, ¿no? Esta construcción, Inika y Tokatsin, es una fórmula que en realidad se emplea como para la manera que, digamos, en español católico de la época era en el nombre de Dios, ¿no? Y entonces, como pueden ver, en realidad el nombre es toca completo, entonces aquí está la palabra en nombre, y lo que nos hace como este sentido de la fórmula es esta parte de Inika, ¿no? Que, bueno, ya habíamos visto que este Ika es un instrumental, o sea, como con el nombre de Dios literalmente, y eso es la parte que se traduce como en el nombre de Dios, ¿no? Entonces ahí, digamos, como que la parte difícil era justo encontrarle sentido a esta pequeña fórmula que estaba acá, ¿no? Y que justo creo que fue lo que preguntaron cuando estuve dando las vueltas por el grupo, ¿no? Sí, sí, justo preguntamos eso. Ok, bueno, entonces hasta acá, no, digamos, Nikkei Tokatsin, y lo que sigue es la fórmula en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en realidad, ¿no? Es la Trinidad. Y entonces lo que tenemos que ver, que es particular, vamos a empezar ahora sí ya en el tema que viene, a hablar de este té, que en general tiene un sentido de como inespecífico humano, ¿no? O sea, puede ser usado como sujeto, puede ser usado como objeto e incluso como poseedor. Y justo aquí está usado como poseedor, ¿no? Y entonces aquí nos está diciendo que es el padre, como en general de la gente. No hay alguien específico que sea el hijo o el padre de él, sino que simplemente se habla de todo mundo, ¿no? Y por eso usamos este té. Y justo este té tiene este valor de humano inespecífico, o sea, gente, eh, todo mundo, una cosa así. Y entonces todo lo demás, pues bueno, tenemos la palabra padre aquí, que le hace falta la glotal. Y justo este morfema que ya habíamos visto, que en realidad no hemos tocado muy a profundidad, pero que justo es una manera de hablar de reverencial. O sea, es decir, es como un honorífico padre, un padre reverenciado, etcétera, etcétera. Y vemos que justo se va a repetir, ¿no? Iwan ya habíamos visto que es una conjunción, o sea, es un i, luego viene exactamente la misma forma, tepilsin, o sea, es el hijo de la gente, y finalmente va a ser Iwan, ¿no? La conjunción, y un préstamo del español, Espíritu Santo, que además está escrito como se escribía en esa época, ¿no? Que es con esta CT. Pero bueno, en realidad creo que con eso no tendría que haber mucha más dificultad. Y entonces ahora sí, Saúl, ¿cómo analizamos esta parte? Eh, Pues bueno, en la primera habíamos puesto, bueno, en esta segunda oración lo pusimos que era en realidad como yo, Francisco Hernández Coahuisique, pero no estábamos también muy seguros. Como K y Nehuatl, pensamos que era un yo. Ujú. Y bueno, ya lo demás el nombre del individuo. Y lo demás era aquí en mi casa, San Juan Xihuitonco. Y bueno, ya ahí volvimos a tener un poco de problemas después de eso. No sabíamos muy bien cómo traducir lo demás, pero lo pusimos como yo lo declararé que mi última voluntad al terminar la cumpliré.
Como que Claro, aquí pusimos muy largo, pero no estábamos muy seguros si estaba bien. y aquí el problema va a ser justo con el IC. Espérenme tantito que el gato quiere salir y ya estamos listos. Adiós. Ya, perdón. Sí, justo el problema va a ser con el IC, ¿no? Que ya hemos dicho que tiene un montón de usos y un montón de significados. Y más que instrumental, aquí parece que es como una oración final, como un para hacer tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos primero con esta parte. Efectivamente, esto es el aseverativo o asertivo, K, ¿no? Entonces esto lo traducimos como es un hecho que. Y fíjense cómo al principio lo que está haciendo en realidad es como focalizar, o sea, poner de relieve sobre qué va a hablar, ¿no? Y entonces va a hablar de sí mismo. Dice, como es un hecho que respecto a mí, ¿no? Y entonces, Inehuat, que soy, o sea, Francisco Hernández Coahuiseki, entonces como dice, bueno, esto es una cosa que es respecto de lo que yo voy a tocar el tema. Ya una vez que hace eso, que establece que él es el tema de la, digamos, de la conversación o de lo que se va a hablar, entonces viene esta primera oración, ¿no? Nikan Nochan, San Juan Xihuitonco. Entonces, lo que hay que recordar aquí es que teníamos unas construcciones que llamábamos de predicado no verbal, en donde justo lo que no tenemos es un verbo, ¿no? Y entonces aquí lo que uno tiene que asumir es el verbo ser o estar. Y entonces, como dice algo así como, aquí está mi casa, aquí lo que nos falta justo es ese verbo, en San Juan Chihuitongo, ¿no? Y entonces, incluso una traducción quizás más sencilla en español sería, aquí en San Juan Chihuitongo está mi casa. Todo eso, esto sí lo ven todos, ¿sí, sí está quedando claro? Entonces justo hay que recordar que este tipo de construcción y además usar este tipo de pronombre, que es el pronombre largo enfático, pues justo lo que está haciendo es colocar el tema de conversación en el primer punto de lo que se está diciendo y después va a elaborar en realidad todo lo que quiere decir de sí mismo, ¿no? Entonces luego además, fíjense cómo, digamos, y esto es un modelo, en realidad está siguiendo un modelo de hacer testamentos en la época. Y entonces, una vez que establece quién es, tiene que decir dónde vive. Y justo es lo que hace, ¿no? Aquí está mi casa, en San Juan Chihuitonco. Y luego, en realidad, esta es una fórmula también para decir que él lo que va a hacer es dar como su última voluntad, ¿no? En realidad, es como que tiene todo ese sentido. Y entonces, justo el verbo melagua, declarar, entonces, justo, ¿no? Yo lo declaro. ¿Y qué es lo que declaro? Mi última voluntad. Y luego aquí es donde tenemos este uso raro del ik. ¿No? Recuerden que ik tiene muchos usos en el náhuatl. Y uno de esos es para introducir oraciones que, digamos, podemos llamar oraciones finales, que son las que en español tenemos con la preposición para. Entonces, para hacer tal cosa, hago esta otra. Esa sería una oración final. Y entonces, justo, lo que aquí tenemos es ese uso. Y entonces dice, declaro mi última voluntad para cerrar o terminar y este nosillalis es también mi voluntad, ¿no? En realidad, notlanequilis y nosillalis, ambos significan como voluntad o entendimiento, una cosa así. Y entonces, para terminar o para como cerrar mi entendimiento, ¿no? Y entonces lo que está diciendo es, se está acabando aquí eh, esta imagen de que es lo último que voy a declarar antes de morir. Y justo imagínense, ¿no? Los testamentos en esta época buena parte de cómo se hacían o cómo se formulaban tenía que ver con que iba un notario, incluso al hecho de muerte de la persona, el notario tenía que asegurarse de que la persona que iba a declarar tenía como uso de su razón y entonces una vez que declaraba eso, podía tomar como dictado de a quién le quería dejar qué cosas la persona, ¿no? Y entonces justo aquí lo que está diciendo es que estoy ya a punto de morir y entonces voy a decir lo último de las cosas que puedo tener como voluntad para ordenar todas estas condiciones o todas mis bienes, ¿no? Y entonces justo por eso, digamos, como hablando un poco ya del testamento en términos de un género discursivo, pues justo los testamentos fueron de los textos que más se elaboraron durante la colonia, justo porque era como la manera en que la comunidad colonial, ¿no? O en general el gobierno colonial, podía asegurarse de que hubiera una continuación de la propiedad, ¿no? Ustedes saben, seguro ya lo han visto, las formas de propiedad, sobre todo de la tierra antes de la conquista,
son muy distintas a las formas de propiedad europeas. Y entonces hay un conflicto en el momento de la conquista, y esta es una de las pocas maneras que tienen la administración colonial de mantener, digamos, como el orden que ellos quieren imponer dentro de las comunidades indígenas. Entonces, por eso es que los testamentos se vuelven tan importantes, y de hecho, sí, algún día tienen ganas como de meterse a ver documentación en lenguas indígenas, no solo en náhuatl, van a ver que hay un montón de testamentos, justo porque pues hubo como una fuerte política colonial para que se escribieran, ¿no? Y justo una cosa que es bien interesante, o bueno, al menos a mí me parece interesante, es que además tienen una construcción, unas fórmulas bastante parecidas, incluso en otras lenguas, ¿no? Y entonces como que uno puede ir viendo cómo se adaptan ciertas formas del español hacia las lenguas indígenas a través de este tipo de documentación. Entonces, bueno, eso es un poco como para hablar también ya de qué tipo de textos tenemos en la colonia. Y bueno, ¿no? Entonces, este es justo, va a ser uno de los que más vamos a tener presentes, los testamentos. Y bueno, entonces hasta aquí sería la parte de ustedes, ¿verdad, Saúl? Sí, eso fue todo lo que nos tocó. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces seguimos. Luego, a esta segunda parte de Inix en Tlamantli, no sé a quién la haya tocado. A A nosotros, nosotros. ¿Quién es nosotros? ¿Crista? Diego y Salvador. Yo. Ustedes sí están los tres, entonces pues, entre los tres pueden ir explicando cómo glosaron, ¿no? Entonces tenemos esta primera parte, Inix en Tlamantli, Niquictoa y Nehuatl, y entonces, aquí por lo tanto, Sí, es que es lo que iba a comentar, que ahí no estábamos muy seguros. O sea, realmente en el texto original estaba separado in e ic. Entonces yo les decía que inic junto era como para iniciar una oración y que, bueno, o sea, en el diccionario inic sale como por lo tanto, a partir de esto, cosas así. Entonces, después, Centlamantli es Cen creo que es uno, y Tlamantli es cosa, entonces pusimos como, por lo tanto, una cosa, O sea, ajá, y eso como lo tradujimos por lo tanto, la primera cosa que... Ok. Bueno, sí, primero lo que hay que ver es este Centlamantli, que efectivamente significa uno, ¿no? Y como dice Crista, este Cen es lo que significa uno, ¿no? Ya lo habíamos visto con los numerales. Y si no mal recuerdo, en los numerales vimos que hay unos tipos de numeración que requieren de un, digamos, como de un clasificador, ¿no? Que está diciendo qué cosas se están contando. Ya había aparecido por ahí un TET como para cosas de piedra, y este Tlamantli también es como para cosas en general, digamos, ¿no? Entonces está diciendo, hay una cosa, o una cosa en general. Lo que nos va a servir aquí es que este INIC, también ya lo habíamos dicho, servía para hacer números ordinales. Entonces, si tienen 1 más INIC, que es como una manera de decir primero, segundo, tercero, entonces justo aquí está diciendo como primero. Y entonces en realidad lo que está haciendo, y creo que esta construcción de INIC más un numeral aparece en otras partes de este documento, justo lo que hace es decir, como esta es mi primera disposición, luego esta va a ser mi segunda disposición, mi tercera, etcétera, 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 ¿no? Claramente entre más dinero y más propiedades tuviera la gente, la persona que estaba testando, pues más, digamos, más numerales de estos va a haber, ¿no? Porque va a haber más disposiciones, porque tiene que dejar todas las cosas que tiene como ordenadas. En este caso se ve que no era una persona con tanto dinero, entonces tampoco hay tantas, eh, tampoco hay tantas disposiciones, digamos, ¿no? Pero justo aquí, claramente, lo que sí nos está diciendo es la primera. Entonces, primero, y ahora sí, ¿no? Entonces tenemos, voy a poner esto así. Ajá, y entonces tenemos, ¿no? Primero, y entonces el verbo ahí sí ya no hay ningún problema, ¿no? Digo, y hace como énfasis en que es él el que lo está diciendo, ¿no? O sea, digo el que soy yo, o digo yo, y entonces luego lo que va a venir es que vuelve a reafirmar quién es él, ¿no? Entonces digo yo, Francisco Hernández, y aquí empieza como lo que está disponiendo, ¿no? En realidad, esto sería otra oración, pensémoslo así.
Y entonces, ¿sobre qué es lo que va a hablar? Diego, Crista, Saúl. No, Salvador, perdón. Pues primero empieza hablando de su casa. Y que justamente se iba a disponer como entre los albaceas. Ajá, pero fíjense, ahí hay una cosa rara, ¿no? Porque en realidad dice que apenas va a hablar de quiénes son sus albaceas, que es lo que hace hasta el final del documento. Entonces nada más dice, innocal, y entonces recuerden, ¿no? Digo que respecto a mi casa, y otra vez, ¿no? Aquí está colocando primero, digamos, lo que es el objeto del verbo que está acá, que en realidad no es el objeto, es el sujeto, y lo pasa a la primera parte para volver a tener esta construcción como respecto a tal cosa, digo tal otra cosa. Y entonces digo que respecto a mi casa, y por eso aparece al principio, y luego monamacas, ¿no? Y el verbo namaca, ¿qué era entonces? Es vender, ¿no? Vender. Es vender. Venderá. Ya está en futuro por la Z. Exacto, ¿no? Y además tiene una tercera persona de sujeto que ustedes identifican bien con este cerito de acá. Fíjense cómo, aquí como comentario histórico, el verbo, aquí está el verbo dar. No sé si lo ven, el verbo maca. Y na es una forma de decir como reflexivo. En realidad es una manera del reflexivo. Entonces, en realidad, vender es como dar a cambio de otra cosa. Pues, te da una cosa y el otro da otra cosa también de vuelta por la primera. Y entonces justo el verbo ¿Un trueque? que es como una especie de trueque, efectivamente, ¿no? Claramente, la idea de dinero y eso es, por lo menos, como la concebimos nosotros, pues claramente también es europea, ¿no? Y entonces, lo que sí sabemos es que este verbo se utilizaba antes y ya en la sociedad, digamos, colonial, pues cualquier cosa que hubiera sido namaca, ¿no? Como con esta idea de trueque, pasó a significar intercambiar por dinero, en realidad, ¿no? Entonces, justo eso es lo que nosotros vemos como vender, y por eso se utiliza este verbo como sinónimo de vender. Pero justamente, o sea, claramente lo que está aquí es como la idea de dar recíprocamente, ¿no? Dar una cosa a cambio de otra. Entonces, bueno, eso es nada más como el comentario etimológico, pero seguramente después de eso ya van a identificar que namaca es vender, ¿no? Y entonces justo dice, se venderá, está en futuro, como dice Diego, por esta marca, ¿no? Y el sujeto es la tercera persona en singular, y además mo, que es justo esta construcción de las que vamos a ver esta semana, ¿no? En realidad esta es una impersonal. No está diciendo quién va a vender, simplemente está diciendo que le va a pasar esto a un elemento que es la casa. Entonces, en realidad no sabemos quién lo va a hacer, solo sabemos que va a pasar. Y entonces dice, respecto a la casa, se venderá. Y luego viene esta construcción que es medio rara, en realidad. Esperen. Inquesqui moquis. Y otra oración, ¿no? Entonces vamos a quitar esto. Y entonces, ¿qué es lo que se va? Primero pensemos en el verbo, ¿no? Aquí está, es muy parecida a la construcción que teníamos acá. Primero está focalizando lo que sea que sea el sujeto, entonces esto es inquesqui, y luego dice moquis, ¿no? Entonces pensemos primero en el verbo. Efectivamente tiene una tercera persona de singular, tiene este reflexivo, en realidad es la misma construcción de acá, es una impersonal, el verbo tomar y está en futuro, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo traducirían? Ahí al inicio como que teníamos dudas porque sí estaba así como de cosa como justamente en la traducción. Pero ya después nos comentó usted y y pusimos algo así como en cuantos la tomen. Ajá, justo es una cosa así, ¿no? Como que está diciendo que la tomarán. En realidad esto es como una cosa que significa cuantas partes, una cosa así. Y entonces está diciendo que la tomarán cuantas partes se puedan vender de ello. O sea, está relacionado con lo que se va a obtener por la venta. Y entonces se tomará en cuantas partes salga de ahí, de la venta. Entonces, nosotros lo habíamos traducido como a cuántas personas tomarán la casa, ¿no? En cuántas partes se dividirá la casa. Sí, no, es que no está hablando de la división de la casa, sino está hablando del dinero de la venta. Y entonces ese dinero que salga de esa venta, se lo tomarán en cuantas partes salga, y en ese sentido, digamos, sí hay
como de fondo en la imagen, también cuántas personas participen de la venta, ¿no? Pero tiene que ver más con el dinero que con las personas. Uno puede saber que ese dinero va a ir a parar a la gente, pero en realidad todavía aquí no nos están hablando de esa gente. Están hablando de el dinero en sí mismo, ¿no? Como que le importa, y van a ver que en otras partes también deja muy claro que lo que le interesa es el dinero, porque muchas veces con ese dinero se pedían que se pagaran misas. Y entonces como que eso es lo que se ve que le importa a él. Distribuir un poco de dinero entre la gente y dejar claro cuánto de ese dinero va a querer que se le dé a la iglesia. Claro, porque ahí hay una relación también bastante, digamos, fuerte entre la relación de la propiedad también y la iglesia como una manera de poder como retomar toda esa riqueza y a veces medio redistribuirla, ¿no? Entonces, en realidad, por eso la iglesia en estas imágenes, en estos tipos de textos, es un sujeto bastante importante. Y muchas veces es a la iglesia a la que se le deja todo. Este no es el caso, pero por eso también está tan interesado en el dinero, digamos, ¿no? Y entonces, justo como que después dice, ¿no? Que de esto se van a encargar, más que ustedes, ¿qué es Yehuantin? Ustedes, ¿no? Entonces, No, ustedes sería Ameguantin. Ellos. Ellos, exacto. Esto Ellos. es y entonces dice, o sea, justo como para no meterse en problemas, dice que ellos lo saben. Y entonces en realidad, aquí lo que faltó fue el plural, ¿no? Porque el sujeto sí está en plural. Y eso debe haber sido una glotal que a mí se me pasó. Entonces dice, ellos lo saben. ¿Y quiénes son ellos? Y después justo nos los va a decir. Inalbaceas, o sea, ellos los albaceas lo saben, pero él todavía no ha dicho quiénes son sus albaceas. Y entonces dice, Niquinteneguas. ¿Qué significa este Niquinteneguas? Yo los elegiré, ¿no? Yo los elegiré. Como más bien yo los mencionaré. Este verbo tenegua también tiene el sentido de mencionar. Y entonces más bien yo los voy a mencionar. Y justo es lo que hace al final del texto. Los menciona y dice, bueno, mis albaceas van a ser Juanito, Pedrito y Menganito. Y entonces justo por eso aquí ya sabe que lo tiene que hacer. Todavía no se quiere meter en el problema de mencionarlos, ni de decir exactamente cuánto le va a tocar a cada uno, si es que ellos la venden. Entonces nada más dice, bueno, estas personas después mencionaré quiénes son. Y entonces en realidad ahí acaba la oración, ¿no? Y creo que siguen ustedes, ¿verdad? Diego, Crista y Salvador. Sí. Sigue la oración, de hecho. Pero fíjense, aquí en realidad empieza otra oración. ¿Cómo sabemos que va a empezar otra oración? Por el au. Exacto. Lo que tenemos como una de las características, digamos, esto ya está más allá de la sintaxis, pero si recuerdan los documentos que hemos estado traduciendo a lo largo del semestre pasado y de una manera en los que uno sabe que acaba una idea y empieza una nueva, es que las nuevas siempre van a aparecer por au. Entonces, este en realidad es como una especie de marcador discursivo, digamos, ¿no? Que también nosotros usaríamos como un también y además, una cosa así. Entonces, lo que eso es en español, en náhuatl lo usan con au. Y entonces justo aquí acaba la idea y aquí empieza otra. Y fíjense cómo se parece mucho a la manera en que está estructurada arriba. Aquí empezaba diciendo, respecto a mi casa, y entonces aquí empieza otra vez. Y respecto al caserío, a la casucha. Pero antes de pasar a esta, perdón. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Entonces, el verbo tenegua se queda como elegir, ¿verdad? Como mencionar. Mencionar. Mencionar, perdón. Sí. Y de hecho después lo vamos a encontrar cuando empecemos a ver otros recursos retóricos del náhuatl. Justo van a ver que se utiliza mucho este verbo junto con decir, ¿no? Entonces, decir es como se dice, se menciona, y entonces eso ya viene después lo que se dice y se menciona, ¿no? Y entonces justo esa estructura decir, mencionar es bastante común. Pero bueno, entonces, si hasta aquí no hay dudas, pasamos abajo. Y justo entonces, au, lo que va a empezar es a introducir una nueva idea, y esa nueva idea es incaltepiton, ¿no? Y entonces respecto de esto, o es como mi casucha, o a la casucha, este tepiton es una especie de diminutivo que tiene un valor como medio de desprecio,
no solo es una cosa, digamos, pequeña, que podríamos también pensar del sin, sino que de hecho se opone al sin, en el sentido de que con el sin uno habla de cosas a las que le tiene respeto, y con el tepítón, pues generalmente de cosas a las que no tiene tanto respeto, ¿no? Entonces, por eso yo proponía que quizás la mejor traducción era casucha. Pero claro, que no sé si este casucha lo utilicen ustedes, o si sigan utilizando mucho este ucha, como justo con este valor medio de desprecio también. Profesor, creo que dicen que hay alguien en espera. Sí, perdón, ya les puse la... O sea, ya les admití. Pero sí, perdón, creo que estuvieron esperando un buen rato. Una disculpa ahí. Pero bueno, entonces seguimos, ¿no? Y respecto a la casucha, ¿y qué otra cosa tenemos que saber de la casucha entonces? ¿Qué nos está diciendo acá? ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿Qué es en Tlalnepantla? Ajá, que está en Tlalnepantla, y entonces aquí utiliza un verbo bien particular, que es este iccac. Iccac significa estar de pie. Entonces, las cosas que pueden estar como puestas en el suelo con una cosa que tenga como una base y que crezcan hacia lo alto, esas cosas son las que están iccac. Y entonces esto es bien importante, porque lo que hay que decir es que el náhuatl, además de tener el verbo ser estar, que ya habíamos visto acá, tiene una serie de verbos que también indican cómo están colocadas las cosas en el espacio. Entonces, digamos que además de significar estar, caracterizan ciertas particularidades de esas cosas conforme están puestas no sé, en un lugar, o si están colgadas, o si están acostadas, etc., ¿no? Y estos verbos, no los hemos visto, los vamos a llamar verbos posicionales. Y entonces justo el primer verbo posicional que nos sale es iccac. Entonces este siempre hay que recordar, significa estar de pie. También hay otro que se parece mucho a iccac, que es quetza, ¿no? Que quetza también es estar como alzado o colocado de alguna manera, sobre todo, por ejemplo, los árboles, ¿no? Que son largos, esos son los que están quetza. Entonces también eso es bien importante para que vean cómo las formas son bien interesantes para los nahuas, ¿no? Digamos que les interesa mucho especificar la forma de las cosas y cómo están colocadas. Nosotros ahí lo que pusimos es se mantiene de pie. Sí, y en realidad esas traducciones son bien difíciles en español, ¿no? Como que muchas veces si uno va a reconocer como la manera por default de traducir estos es estar. Porque nosotros hispanoparlantes no tenemos esas obsesiones con cómo están puestas las cosas, ¿no? Hay veces, digamos que lo que es importante es que nosotros entendamos el sentido de esos verbos, porque hay veces en que sí va a ser importante en la traducción, pero va a haber otras, como probablemente esta, en donde en realidad estar basta para como dar cuenta en español de la cosa como está colocada en el espacio, ¿no? Otra vez, eso es un problema de traducción, porque nosotros no estamos tan interesados con este tipo de particularidades, ¿no? Cosa que los nahuas se ve que sí están, y todavía, ¿no? También hay diferentes verbos todavía locacionales en las variantes contemporáneas de náhuatl. Pero bueno, Entonces sería como la casucha que está en Tlalnepantla. Ajá, exactamente eso. Y si uno quiere ser como en la traducción muy específico, pues podría ser como lo proponía Diego, ¿no? Que se mantiene de pie. Pero bueno, entonces, de esta casa nos está diciendo que está en Tlalnepantla. ¿Y qué otra cosa nos dice de ella? Que se le dará a su pareja. Exacto, ¿no? Entonces esta casa momaca, fíjense otra vez cómo no se está especificando quién hace la acción, simplemente se está diciendo que va a suceder. Y para eso es que está utilizando este reflexivo y un sujeto en tercera persona del singular. Otra vez, digo, lo vamos a ver con más calma en estos momentos, bueno, más al ratito. Esta construcción la vamos a llamar impersonal, ¿no? Y se parece justo al español con nuestro se. Se venderá, se dará, etcétera, etcétera. Entonces, la casa se da, ¿y a quién se da? Innonamic, ¿no? O sea, a mi esposa o a mi pareja. Y entonces nos va a decir quién es su pareja, ¿no? Entonces, el nombre de esta persona es Inés Papan. Y finalmente, y esto también, esta es otra oración, en realidad. Ahí nosotros lo tradujimos como nadie se la arrebatará o nadie se la va a arrebatar. Y tal cual es eso, en realidad, ¿no? O sea, dice nadie la tomará, no se la tomará. ¿Cómo saben que hay allí un ente afectado?
humano. Que justo es el tema que teníamos como que revisar más. Por la terminación de ili, ¿no? Exacto, porque tenemos este li, que en realidad entonces nos está diciendo tenemos un aplicativo. Entonces el verbo es qui, y este verbo es tomar. Pero cuando tenemos el aplicativo li, sabemos que entonces el que está como puesto en la posición de objeto es un ente humano, y entonces tenemos un verbo que en lugar de ser transitivo, es bitransitivo. Entonces por eso sabemos que la traducción es nadie se la arrebatará y no nadie la arrebatará. Porque este qui en realidad hace referencia a Inés Papan, no a la casa, ¿no? La casa aquí ya no está puesta en la palabra verbal. ¿Por qué? Justo por este aplicativo que tenemos acá. ¿Eso sí queda claro? ¿Todo el mundo? Sí. Sí, Ok. Entonces, ¿hasta acá alguna duda? No, bueno, no, yo no. Ok, bueno. Diego, Salvador, Crista, gracias por la segunda parte. No sé a quién le habrá tocado. Aquí empieza la otra, supongo, ¿no? A mí, junto con Emilia y Evira, pero creo que no están hoy. Bueno, pues te tocará a ti solito. Sí, me dejaron solo. Cierto. Pero sí me ayudaron ahí también. Bueno, entonces, a ver, Pablo. ¿Cómo le hacemos con estas glosas acá? ¿Cómo le hacemos? A ver, venos explicando qué segmentaste y cómo vas traduciendo. Bueno. Las oraciones creo que lo hice lo hicimos por ortografía porque creo que no lo hicimos por verbo. Ok, no importa. Bueno, independientemente de eso, pues primero, pues aquí se mete iwan, luego el oncan creo que no lo segmentamos, pero ahí lo pusimos como ahí. Luego ahí está el verbo macos, que no sabía que era se le da, no sabía que existía ese verbo, pero Justo. le pusimos una marca cero porque se refiere a una tercera persona y está en futuro. De hecho, ese verbo se repite todo este párrafo en macos. De hecho, toda esa forma. Y esto es otro de los temas que tenemos que ver hoy. Esta es la forma pasiva del verbo maca. ¿Se acuerdan? Maca es dar. Y entonces, la forma pasiva de un verbo, en español por lo menos, lo construimos con ser más participio. Entonces, una cosa es dar y otra cosa es como ser dado. Entonces, digamos que por particularidades de este verbo, la traducción no es como ser dado, sino se le dará, que es mucho más adecuada a lo que está puesto en la sintaxis de este verbo, ¿no? Pero en realidad el verbo que está aquí es maca, y entonces es una forma en la que se pone de relieve a quién se le está dando las cosas y no qué es lo que se está dando ni quién lo está dando, ¿no? Entonces, eso es lo que es importante de este verbo. Y entonces, ajá, Sí, entonces, sí, perdón, Pablo, sí. sí, y luego está pesos y sí, hay muchos nombres propios también aquí. ¿Sí? Sí, el numeral atlético, el mamá le dimos el substantivo, ¿no? No es gran cosa. De hecho, este párrafo no estuvo muy complicado, excepto la segunda oración, que ahí no entendimos el sentido, porque había un plural y aquí había un Mateo, una persona, pero hay un plural en Chane. Es que ahorita vemos ese chane, no es plural. Ah, ok, es que sí me dije, pues, ¿cómo le traducimos eso? Y Ok, no. creo que esta, pues como dije, está el Marcos, hay nombres propios como San Simón y Mateo, Iwan se repite también, y hay números como Nawi, que es 4. Ok. Y entonces fíjense también aquí cómo Iwan, así como Aug, ayuda como a ordenar las ideas en el texto, ¿no? Entonces sabemos que empieza una oración en esta parte del documento porque cada uno empieza por Iwan, ¿no? Y entonces Iwan, Oncan, Macos, Matlactli, Pesos, García Pasola, ¿no? Y ese es bastante sencillo. Y allá, Oncan más que allá, se le dejarán 10 pesos a García Pasola español, ¿no? Y entonces ahí también es interesante ver cómo incluso le siguen pagando a los españoles cada que tienen que
dar cuenta de esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre estaban endeudados, sobre todo por el pago de tributo, ¿no? Eso también era una condición bastante, digamos, cotidiana de las comunidades indígenas en la colonia. Y entonces, ajá, aquí con esta ya no hay problema y como dice Pablo, macos, tenemos un verbo en forma pasiva en futuro, ¿no? Entonces, por eso se le dará. Y entonces empieza la otra idea. Iwan, Mateo, Chane, San Simón, y este es el que están analizando como plural. En realidad esto no es plural. Ah, Este E con la glotal completa es el que significa como poseedor, ¿no? Y entonces Chane es el que tiene hogar en San Simón. Entonces, una manera de poder traducir Chane generalmente es como habitante de San Simón, una cosa así, con ese sentido de que Chane significa el que tiene casa. El plural de Chane es chaneque. sí es cierto. Lo he escuchado con los bastantes tecas que dice chaneque. Y justo, ¿no? O sea, los chaneques, si se acuerdan, o si lo han escuchado, pues son como duendes del parte como de las historias populares mexicanas, ¿no? Entonces, en realidad son como los habitantes, sabemos que es plural por este que además aparece en otras partes como plural, recuérdenlo, como pasado y como futuro, siempre este va a ser nuestro indicador de plural, y son como los habitantes de los montes, ¿no? Por eso son chaneque. Solo que, claro, en español, chaneque ya no suena singular y entonces decimos los chaneques. Pero en náhuatl, el singular es con E. Y entonces esta estructura también es algo que no hemos visto, pero que no es muy complejo, que tiene que ver justo que con este se dice que alguien posee lo que está el sustantivo, ¿no? Entonces, chane es el que tiene chan, o sea, el que tiene casa. Y uno puede, por ejemplo, también, si wae, que no se utiliza tanto, también hay otro wa, que significa lo mismo que poseedor, sería el que tiene esposa, ¿no? Siwa, con la misma construcción que acá. Entonces, con este creo que en realidad no hay mucho problema, solo recordar que a pesar de que tiene glotal, es singular. Ok. Sí, y ahí está la siguiente parte de la oración que es otra vez Iwan, Chicuase Tomin. Tomin lo pasamos ahí porque ya les había dicho a mis compañeros que era un préstamo, que para mi variante es dinero, pero tengo entendido que en esa época el equivalente era un equivalente a una moneda, que no sé cuánto equivaldría. No, en realidad Tomin desde al principio se traduce como dinero ya. O sea, como que deja de especificar. Efectivamente, los tomines eran un tipo específico de moneda con un precio muy específico, pero cuando entra la palabra, que además este es un préstamo del árabe, está muy chistoso, una palabra árabe en náhuatl, eh, digamos, este inmediatamente como que se empezó a significar dinero. Y entonces lo que luego vamos a encontrar es que tenemos construcciones como pesos tomines. Y en realidad pesos tomines junto también significa dinero. Sí, porque Nada le más que, dieron 4 ¿perdón? pesos con 6 Tomin. Es con 6 Tomin, no con No, 6 pero Tomin. aquí sí tiene ese sentido, es verdad. Aquí sí está especificando qué tipo de moneda es. Y es que justo luego lo podemos encontrar con ambos usos, ¿no? Como en general dinero o como el tomín, específicamente la moneda tomín. Que ahí si les mentiría, no sé cuánto valía, ¿no? Habría que buscar en una historia de la época, saber exactamente la relación entre tomines, pesos y reales, pero pues justo era esa. Tomines era más barato que pesos y pesos era más barato que reales. Y esas eran como las tres monedas que existían en la Sí, época. creo que era como la mitad de los 50 centavos que equivaldría actualmente, pero bueno, esa es otra historia. Sí, no creo que fuera tan específico 50 centavos, pero sí debe ser la mitad de un peso, por ejemplo, ¿no? Eso sí puede ser. Pero Y de ahí otra vez, a saber cuánto dinero es, otra cosa, ¿no? Perdón. sí. Y otra vez aparece el Iwan, Ajá. otro nombre propio. Ahí sí sabíamos que era posesivo de casa, se refería a que Pablo tenía una casa en Chalco, ¿sí, no? Exacto. Pero justo fíjate cómo estás diciendo, Pablo tiene una casa en Chalco, que es lo que está diciendo acá, y acá en la traducción parece que se le va a dar la casa. Entonces, Sí. en realidad lo que está diciendo, y Pablo, su casa está en Chalco, o sea, él es un habitante de Chalco, se le dará 3 pesos y 6 tomines. Entonces, en realidad a él se le va a dar dinero, pero esto lo está estableciendo para decir específicamente de qué Pablo está hablando, ¿no? No es cualquier Pablo, es el que tiene una casa en Chalco. Sí. Olvidamos ese detalle.
Con eso que lo segmentamos por comas, creo que sí. ¿Cómo? Y creo que ahí está, ¿no? ¿No? Sí, creo que son todo lo que tenemos. Creo que sí es hasta ahí su parte, ¿no? A ustedes no les había tocado tan difícil. Sí, sí es todo, solamente. ¿Alguna duda con esto? No. ¿Alguien? ¿Nadie? No. Bueno, eso de Tomin lo podemos traducir entonces a pesos o a Tomin. O sea, o... En este contexto, no, en este contexto sí es mejor dejarlo como tomines, en plural, ¿no? En español le podríamos así. Porque sí está hablando aquí específicamente de una moneda, ¿no? Porque está especificando que son 3 pesos y 6 tomines. Entonces, justo en ese sentido, tomines es la mitad de pesos. Tiene un sentido como de una moneda distintiva. Vamos a encontrar en otros contextos donde tomín sí se utiliza en general como dinero. Entonces, en esos contextos donde no se especifica qué es el tipo de moneda, sí se puede traducir como dinero y no hay ningún problema. Y justo podemos encontrar incluso esta construcción, ¿no? Por ejemplo, puede ser yeji, pesos, tomines, y eso es 3 pesos o 3 monedas, 3 dineros, una cosa así. Ya no se especifica la moneda ahí. Bueno, y entonces, ¿a quién le tocó esta parte? A mí y a Flor, pero creo que no está. Sí, Flor no está, entonces vas tú solito también. Sí, bueno, igual glosamos au como una conjunción, Ujú. y sería i, el in que es artículo, kin que es un pronombre interrogativo de persona, y ashkan como ahora, nonamic cónyuge, bueno, esposa, o en ese caso es esposa, Ujú. mi esposa, de quien habla, y katka como aún. Entonces lo tradujimos como y aún ahora quien es mi esposa. Y en realidad, entonces, el katka, lo que tenemos que decir de él, es que es la forma pasada de ka. Entonces, en realidad, esto es un sujeto, digo, un verbo, ¿no? Y entonces aquí tenemos el sujeto, y este es como ser pasado. Ujú. Y entonces, más que aún, es la que era, ¿no? Recuerden que los interrogativos introducidos por in tienen el valor de una oración relativa, ya hemos hablado muchas veces de eso. Entonces dice, y a quien ahora es mi esposa, y por alguna razón lo dice en pasado, ¿no? O quien, Ujú. pero en realidad está hablando de su esposa ahora. Ok, ok. Entonces, y a quien es mi esposa, o a quien ahora es mi esposa, ujú. Ajá, bueno, es in Inés Papan, y es in el artículo, Inés Papan es el nombre de la esposa. Sí, que además ya lo había mencionado, ¿no? Ya eso ya nos Ajá. había parecido la persona. Ujú. Ajá, y ahí, pues, K como asertivo, ok, bueno, yo encontré dos sentidos, el de todavía o además. Y bueno, aquí como que nos hizo más sentido además. Sé que es uno. Ajá. Nikchiwili, que se traduciría como le hice, o sea, le hice, ajá, le hice a una a mi hija, ¿no? En toda la oración. Pero lo que a mí me confundió fue esta glotal final, porque no, bueno, no venía el clítico de O al principio, pero supongo que también era opcional. Exacto. Respecto de lo para pasado, recuerden que ese puede o no puede aparecer. La que sí debe aparecer obligatoriamente es la marca al final, que ahí es donde, si se dan cuenta, siempre al final del verbo va primero el tiempo y luego el número. Entonces, justo aquí sabemos que este puede ser, digamos, podría ser dos cosas en realidad, ¿no? Podría ser pasado, podría ser plural. Sabemos que es pasado porque aquí perdió la vocal el IA, ¿no? Y entonces ya con eso podemos determinar, claro, aquí nos está diciendo esto es pasado. Entonces, lo que sí hay que recordar es que no es necesario que aparezca la O. Suele aparecer, pero puede no aparecer y entonces, de todos modos, sigue estando en pasado el verbo, ¿no? Ese es opcional. Sí, entonces, bueno, ahí está el aplicativo y que se refiere a no pilsing, que es en este caso es niña, ¿no? Una niña, que después va Exacto. a llamar. Ajá. Y sabemos que es una niña porque después lo dice acá, ¿no? Ajá. Ahora, nada más, como detalles de la traducción, o sea, justamente
aquí ya lo ven bien ustedes, aquí hay un aplicativo, y entonces este hacer es como un hacerle a alguien, ¿no? Y ya sabemos que en realidad aquí está hablando con esta partícula de objeto de Inés Papan, es a ella quien le hice. Y entonces lo que tenemos es el sustantivo al final, que sería el objeto, digamos, lo que hizo, ¿no? Y entonces más que le hice a mi hija, es como, es un hecho que además le hice una hija. No tanto como le hice a una hija, sino yo le hice a ella particularmente una cosa que es mi hija. Entonces sí podríamos poner, le hice una a mi hija, una cosa así, que digamos en español suena raro, pero sería como la traducción más literal de lo que está acá arriba. Entonces nada más recordar que este aquí ya no está haciendo referencia al Nopilsin, sino en realidad a Inés Papan, ¿no? Que es la que se vio afectada por el verbo hacer. Y bueno, y entonces allá podemos ver cómo, con una manera en que los nahuas decían que, o cómo era la idea del embarazo, ¿no? En realidad era hacerle un hijo a alguien. Ajá. Y la pregunta sería si en español mexicano esa estructura viene de acá o es una cosa del español. ¿Quién sabe, no? Ahí habría que investigarlo. Pero lo seguimos diciendo, sin duda, ¿no? Ajá, bueno, perdón. Y entonces, ajá, la hija se llama Juana, su nombre es Juana. ¿Y qué más? Y aquí pusimos, pues, K como asertivo, mochi como todo, o bueno, en este caso es todas, porque está hablando de las casas, o de la casa. Intech, que lo glosamos como un sustantivo relacional. Justo es al lado, ¿no? Ajá. Y, o sea, al lado o sea, ahí nos confundí igual, pero, o sea, tradujimos como al lado de ellas, ¿no? Como de la hija y la mamá. Y Nikawa, que es pues o sea, yo se la dejé. Y Incali, que pues es casa. Y pues lo trabajamos como es un hecho que dejo todas las casas a su lado de ellas, o más como para que se entienda, o sea, se las dejé a ellas, ¿no? Exacta. Y la traducción probablemente más adecuada sería como, es un hecho que les dejo todas las casas. ¿Por qué? Entonces justo hay que pensar en este verbo kawa. Kawa es dejar. Entonces pensemos primero en el verbo dejar, incluso en español, ¿qué implica el verbo dejar? Piensen en español. Ustedes dejan algo. Porque puede ser abandonar, ¿no? También. También puede ser abandonar. Incluso con los dos sentidos nos funciona. Imaginen que van caminando y entonces, no sé, traen este encendedor y lo dejan por ahí, en algún lado. Y entonces, ¿qué es fundamental saber de las cosas que se dejan? Además de qué se deja. Que alguien las va a tomar. No tanto, eso en realidad uno ya no tiene control sobre si alguien las va a tomar o no, ¿no? Digamos, ahí mi acción ya no tiene ninguna repercusión en el mundo. Pero cuando dejo algo, sí hay una cosa además muy clara, además de lo que dejo. Piensen ustedes, o sea, en la oración, dejé mi encendedor en la mesa. ¿Qué otra cosa además de lo que dejé está en la oración? ¿En dónde? Exacto, el lugar donde se deja. Y entonces kawa, como el verbo dejar en español, muchas veces va a requerir que se especifique en qué espacio se dejan las cosas. Y entonces, en ese sentido, pues vamos a tener que se puede hablar de en dónde se dejan con este tech, ¿no? Entonces, sabemos que aquí lo está dejando, dice a su lado, pero en realidad ese a su lado significa como en posesión de ellas. Entonces, es mucho más, los dejé en un espacio en donde ellas pueden tener control de las cosas, y entonces sí entra lo que dice Krista, ¿no? ¿Quién las va a tomar? Pues van a ser esas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puse la cosa en un lugar en donde ellas tienen mucho control. ¿Cómo sabemos que tienen mucho control? Porque está al lado de ellas. Y entonces lo interesante es que kawa generalmente va a requerir, digamos, una locación. Y esta locación o bien puede ser tech, o bien podríamos tener con un locativo. Podríamos, en lugar de Nikawa Mexico, eso recuerden, Mexico tiene valor locativo, y entonces también ahí podríamos decir, lo dejo en México. Y entonces sabemos que eso está colocado con el ko, que significa locativo, ¿no? Incluso, por ejemplo, Teopan, la palabra Teopan también es locativo, significa iglesia, pero este pan, si se acuerdan, es un sobre encima de una cosa así. Y entonces cuando dice,
o cuando se dejan en las cosas los testamentos, también dicen Ikawa Teopan. Ya no necesitamos este intech porque ya tiene un valor locativo, el pan del Teopan. Pero entonces siempre Kawa, eso sí, va a requerir que haya una indicación de la localización donde se están dejando las cosas. Y por eso tenemos este intech acá, que claramente hace referencia a Juana, ¿no? Recuerden, esto es plural de tercera persona, entonces está haciendo referencia a Juana y a Inés Papan, ¿no? Que son las personas de las que está hablando, o de las que ha hablado. Y entonces sí, creo que, aunque esta es una traducción, digamos, bastante literal, y está bien de lo que dice el documento, podríamos también proponer la traducción como les dejo todas las casas. Y lo que no sabemos es de qué casas está hablando porque las otras ya las pidió que se vendieran, ¿no? Entonces ahí como que lo que no sabemos es de qué otras casas hace referencia todavía. Perdón, y entonces ahora sí, ¿queda claro lo del kawa y el locativo? Sí, entonces ese kawa es bitransitivo. ¿Bitransitivo? No, kawa es un verbo transitivo. Ajá. Digamos que en español podemos tener estos recursos como dejarles, que pueden traducir esto que está acá, pero en náhuatl, en realidad, este es transitivo. Necesitaríamos un aplicativo para hacerlo bitransitivo. Ah, ok. Y al menos ahora que lo pienso, creo que sí hay un kawilía, que sería la forma aplicativa de este, pero creo que también esos incluso requieren la locación. O sea, ahorita como que los ejemplos que me vienen a la cabeza, a pesar de que se está diciendo a quién se le dejan las cosas, también se establece una locación, incluso como que siempre está ahí. Pero digo, igual eso lo tengo que revisar porque lo estoy pensando ahorita como de memoria, pero me parece que sí es así. Ok. Ok, pero y entonces seguimos en el Ajax Well Quinquilis. Ajá. Bueno, eso ya había aparecido. Entonces es parecido. La diferencia es que aquí tenemos este well, ¿no? Ajá, que no supe, no. Pues más bien no supimos cómo traducirlo. Porque sería como enfatizar que nadie, sería como enfatizar eso, ¿no? No sé, que nadie las va a agarrar. Este well es muy problemático también. Digamos que tiene diferentes posibles traducciones. Y me parece, justo esto sí lo digo como desde el conocimiento, digo, no les puedo dar las fuentes ahorita, pero yo es algo con lo que me he clavado últimamente. Como que todavía no hay claridad en qué contextos y en qué construcciones traducirlo de qué manera específica, ¿no? Entonces uno tiene que como pensar en todos los valores que hay de Well para ver cuál queda mejor en la traducción, ¿no? Ese es uno de esos problemas que todavía no están resueltos en náhuatl, digamos. Entonces, justo, supongo que esto significa intensificador. Ah, sí. Y justo una de las cosas que hace Well es como intensificar la acción. Entonces, ahí lo podríamos traducir como muy o como bien. Entonces, como nadie se las agarrará bien o nadie se las muy agarrará, muy se las tomará, una cosa así. Pero otra traducción que tiene este Well es poder. Es como en realidad lo que indica es que esto es una cosa potencial en el mundo. Y entonces dice nadie, y esto podríamos traducirlo como puede o podrá tomárselas. Y entonces yo creo que para este caso la mejor traducción de Well sería ese poder. Entonces sería algo así como nadie podrá quitárselas. Okay. Pero ojo, esto no significa que Well sea un verbo. En la traducción al español es mucho mejor en muchos casos traducirlos con el verbo poder, pero, y fíjense cómo aquí se va todo esta cosa del tiempo que está en futuro del verbo, pero well no es un futuro, un verbo, ¿no? Existe un verbo weliti, que eso sí significa ser posible, pero no es en este caso, ¿no? Entonces aquí uno tiene que empezar a pensar si lo que queda mejor es muy o bien, o si queda mejor poder. Y creo que en este caso sí es muy claro que queda mejor poder, ¿no? Ok, bueno, entonces la diferencia con la otra construcción es que teníamos este güey. Seguimos entonces, por favor. Ajá, entonces ahí también AUG como conjunción, IN como un artículo, Nonami como pues cónyuge poseído de la primera persona, Macos como la forma pasiva de dar que vimos hace rato. Exacto, ¿no? Y aquí entonces lo único que nos faltaría sería... Ah, claro, sí, sí es. Y la marca de futuro, con la Z de futuro, IN, que es el artículo,
Yaxtoli pesos, que es 15 pesos. Exacto. Y lo trabajamos como, y se le dará a mi esposa 15 pesos. Sí, y justo la traducción así es la más adecuada. Quizás ya, pero pensando más en el español, yo pondría, y a mi esposa se le dará. Pero ahí ya incluso una cosa de estilo, ¿no? La traducción Sí. es exactamente eso. Ajá. Igual ahí el in artículo iqua, que es un pronombre interrogativo. Bueno, aunque ahí es como más un, no sé, o sea, como que introduce otra oración. Y como namacac, que pues, lo glosamos con, aquí sí tenía el crítico de pasado, la tercera persona sujeto singular, la marca esta de reflexivo, vender, y la marca de pasado. Ujú. El in como artículo, casa con su absolutivo, y después otra oración que a lo mejor hubiera estado bien dividirla, es K asertivo, nel, que lo trabajemos como pues, Ok. y Ujú. nemac, que encontré que nemac es posesión. Sí, es como su bien, es lo que está ¿No? diciendo, ¿no? Entonces es como el tercer posesivo que indica que posea la posesión. Exacto. Esos son ese tipo de construcciones raras del náhuatl donde la posesión está puesta en varios lugares. Entonces el Ajá. sustantivo ya significa algo así como bienes que le pertenecen a alguien y son los bienes que le pertenecen a alguien y son suyos. En Ujú. realidad eso es lo que está diciendo, ¿no? Ajá, entonces refiere, tomando en cuenta del anterior, dice, se le darán 15 pesos cuando se vendió o cuando se venda. Es que ahí ¿Mm? no le encontramos tanto sentido. Cuando se vendió la casa, pues es un hecho que es suya. Exacto. Y en realidad creo que aquí en español lo que nos ayudaría sería ponerle un D. Entonces, y se le dará a mi esposa 15 pesos. Y entonces aquí establece una relación temporal, ¿no? Este icuac significa cuándo, que puede utilizarse, recuérdenlo, o para preguntar o como un pronombre relativo, ¿no? Y entonces son los 15 pesos, y esos 15 pesos están relacionados con que se vendió la casa. Entonces, de esta ocasión en que se vendió la casa, se le dan 15 pesos. Y luego dice por qué, ¿no? K, perdón, que es el asertivo, y entonces, porque eso, y incluso en estos lugares, este K puede traducirse como pues. No exactamente, no sé por qué es lo que hicieron acá. O sea, no hay una relación clara de por qué este K se traduce como pues. En realidad son valores pragmáticos, no puestos en la semántica de esta cosa, pero hay veces que queda muy bien. Y entonces Sí, justo este es uno de esos casos. sí, Pues, hicimos ajá, lo de como para que tuviera sentido la oración en español, pero sí, no estaba el pues en ningún lado en la oración. exacto. No está el pues en ningún lado. Y de hecho hay una discusión en las gramáticas, digo, si algún día están interesados en revisarlo, acerca de si este K significa pues o no, ¿no? Yo creo, al menos mi postura es que no significa pues, pero que al momento, en ciertos contextos específicos, como para darle sentido a la construcción, como decían ahora, la mejor traducción es ponerle pues. Y sí, creo que este es uno de esos casos, ¿no? Hay que reservarlos, digamos, no hay que usarlos en todas las ocasiones, pero van a ver que hay veces que ese K es en realidad un pues, está explicando algo, ¿no? Que es lo que se está afirmando en realidad. Entonces, lo que se está explicando aquí es que la casa le pertenecía a ella, y justo por eso le van a dar los 15 pesos, ¿no? Y sabemos que es verdad esto, porque más que pues, este nel significa es verdad. No sé si ha salido el sustantivo Nelly en la clase, pero Nelly es la verdad. Y entonces, de repente ese Nelly puede utilizarse como una partícula, y eso significa que entonces lo que estoy diciendo, yo digo que es una verdad. Yo lo estoy evaluando como una verdad que no puede ser puesta en duda. Entonces, en realidad eso es lo que significa este Nel de acá. Y entonces dice, y se le dará a mi esposa 15 pesos de la ocasión en que se vendió la casa, pues es verdad que es su posesión. O sea, está diciendo como que se le da el dinero porque en realidad le pertenecía a mi esposa. No sé si queda claro, como todo el evento. Ujú. Ok, bueno, y entonces nada más, ¿no? Reafirmar este K, hay veces, no sé exactamente las condiciones en las que eso pasa, pero la traducción por pues es una posibilidad, ¿no? Y insisto, este caso es uno de esos. Y entonces ya nada más faltaría la última, ¿no? Sí, bueno, aquí
encontramos otro asertivo, el K. Iu, que lo tradujimos como así. Y Nikihtoa, que pues lo tradujimos como pues digo algo. Ujú. Y Notlahtol, que es mi palabra, ¿no? Y eso es lo que dice en realidad, ¿no? Ajá, y lo tradujimos ya al final como es un hecho que así digo mi palabra. Exacto. Y justo esta fórmula se utiliza como para decir, ya hasta aquí voy a terminar de dar mis disposiciones testamentarias, ¿no? O sea, ya terminé de hablar de mis bienes y entonces con esta fórmula digo que es todo lo que tengo que decir. Y entonces justo con esto vemos que en realidad empieza a cerrar el documento, ¿no? Aquí ya dijo todas sus disposiciones y si no mal recuerdo, después lo único que va a decir es quiénes son sus albaceas. Y eso ya no tiene nada que ver con las cosas que deja, sino como que es parte de todo el ritual que implicaba hacer un testamento en el momento, o sea, en esta época. Entonces, bueno, ¿quién le tocó la última parte? Sí, es la última, ¿no? Sí. A mí, Ujú. a Ana, a Yailin y Anaís. ¿Y están las tres conectadas? ¿No solo estás tú, Ana? Estamos las tres, ¿no? Ya, Sí, creo sí, que- estamos las tres. Bueno, entonces entre las tres váyanos explicando, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta parte? Bueno, a ver, empezamos con el Iwan, que ya dijimos que ese se utiliza mucho para hablar, como para ordenar cómo están puestas todas las disposiciones testamentarias, ¿no? Y en realidad, en los textos jurídicos vamos a encontrar que siempre este Iwan encabeza ciertas disposiciones que van cambiando, ¿no? Y entonces aquí, ¿de qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? ¿Ana? Perdón, es que tenía el micrófono apagado. Ah, sí, no te preocupes. Bueno, igual sí es conjunción. Maquiltet es cuantificador, Y fíjense, que aquí nada más sería 5. sería 5, ¿no? Ajá, Porque que sería la palabra 5, ajá. nada más quiero que vean cómo aquí tenemos ahora que otra vez está hablando de cosas que son como de piedra, ¿no? Entonces tenemos TET en lugar del que teníamos arriba como clasificador. Aquí son cosas que son como de piedra o que son redondas. Y entonces lo que dice son las chinamit, ¿no? Perdón, ahora sí, Ana, sigue. Sí, es 5 y luego chinamit es un sustantivo que es chinampa. Ujú. Bueno, nosotros lo tomamos como chinampa. Temi es verbo que significa estar lleno o extendido. Akalakshyokan es Koyan, perdón, Akalakshkoyan es pues el lugar, la locación. Y Mondas es segundo sujeto del verbo vender, futuro. Segundo, aquí más bien sería, ¿qué morfema nos faltaría aquí? Es El tercero y ese es morfema. el reflexivo. Exacto. Es una tercera persona con un reflexivo. Y entonces otra vez aquí sería la construcción de la que hemos estado hablando, que es esta impersonal. Y entonces Ok. dice, y entonces son 5 cosas que son piedras y que son además chinampas, ¿no? Y entonces recordarles, creo que ya habíamos hablado de esto la clase pasada, que las chinampas tenían también muros o que eran de piedra o de caña. Y entonces probablemente por eso está contando con Tet, por el límite que hace a la chinampa con el muro de piedra. Y entonces dice, bueno, y las 5 chinampas que Temi. Y entonces dijiste que Temi podía hacer 2 cosas, que en realidad son 2 cosas, ¿no? O estar extendido o estar lleno. ¿Cuál sería aquí? Nosotros la traducimos como extendido. Está extendida. Exacto. En este caso sería, y otra vez, recuerden cómo son las chinampas, ¿no? Las chinampas están puestas en el agua y se extienden a lo largo del agua. Entonces, en realidad, este sería como el verbo ikak, que decíamos que era estar de pie y que luego es difícil traducir al español, pues temi también probablemente sea un estar, más que la especificación de estar extendido, ¿no? Pero lo que sí es interesante es que ustedes observen cómo sí distinguen. Por ejemplo, las casas están ikak, como veíamos al principio, y las chinampas están temi, más bien, ¿no? Y también podríamos usar otro verbo que es mani,
que también significa estar extendido. Entonces, tanto temi como mani serían verbos que hablan de la posición de las chinampas. Y entonces, digamos, esto lo vamos a traducir como estar. Aquí nos faltaría indicar que hay un sujeto, ¿no? La tercera persona, que en realidad ese sujeto pues son las chinamis, ¿no? Y entonces estas están en Akalashkoyan. Y esas, ¿qué es lo que les va a pasar, Ana, con el monamacas? Ah, ¿Cómo? Ajá, ya dijimos, ¿no? Está hablando de, y las 5 chinampas que están en Akalashkoyan, ¿y a esas qué les va a pasar? Serán vendidas. Ajá. Exacto. Serán vendidas, más bien se venderán, ¿no? Esta es la forma impersonal otra vez que hemos estado mencionando. Y entonces lo que les va a pasar es que monamacas se venderán. Y aquí nos falta un... ¿No nos falta un ik aquí? ¿Ik misa? ¿O era misa ik? Ah, no. Así Sí, estaba. No, así estaba. sí es así. Ya, perdón, no le encontré el sentido, pero ya lo entendí. Y entonces, ¿cómo sigue el texto? No sé, Anaís, no sé si quieras seguir, para que igual. Bueno, no sé. Bueno, sigo yo si quieren. Misaik es lo traducimos como misa, Ujú. literalmente. Sí, y esto es una misa, ¿no? Está hablando del dinero que se le va a dar a la iglesia en realidad. Ajá, ik es conjugación. Y topan lo pusimos como. Ay, ¿dónde está? Sí, reflexivo de tercer sujeto, que es decir, en futuro. Ajá, que este es mitos, ¿no? Ajá. Ajá, y esto justo es como, ¿cómo traducirías mitos? Como, bueno, yo lo traducimos como les dirán, porque ese renglón fue el que más nos costó trabajo como darle sentido. Sí, está O sea, literal. nuestra traducción fue como en la misa 3 de esta cantidad, chinampas en mi palabra. Así la traducimos. Ok, bueno, no, entonces regresemos un poquito, ¿no? Teníamos que las chinampas iban a vender, y eso implica que va a dar dinero, ¿no? Ajá. Y entonces aquí este ik, habíamos dicho hace poquito al principio de la sesión, que podíamos traducirlo como una oración final. Y eso en español era traducirlo con para. Entonces, vamos a traducir este para por este ik. Ok, entonces, no sé si me equivoqué, pero sería como para las 3 misas. Para que, a ver, justo son 3 misas. Eso ya lo vimos, ¿no? Están aquí 3 yeji y hace referencia a misa. Pero ¿qué es lo que se van a hacer con esas misas? Se van a mictos. Y entonces, ¿qué este mictos, cómo lo traduciríamos? El verbo es decir. Y tenemos una forma reflexiva. Entonces, eso es un se en español. ¿Cómo lo diríamos con este verbo? No sé si esté bien, pero sería como, ¿se van a dar 3 misas? ¿Se van a? ¿Cuál fue el verbo? ¿Dar? Se van a dar. Digamos que sí es la estructura, pero cambiamos el verbo dar por el verbo que está aquí. ¿Dirán? Exacto. ¿A decir? Se dirán. Y entonces el ik primero lo ponemos como para. Y esto en español nos requiere este qué. Y entonces en lugar de se dirán, y entonces aquí es donde vemos que este verbo, este tiempo futuro, también en ocasiones se parece a nuestro subjuntivo en español. Y es mucho mejor traducirlos por subjuntivo. Entonces, para que se digan. Y ahora sí que se van a decir. Las 3 misas. Exacto, 3 misas. Nos falta este topan.
Que aquí les faltó la glosa del topan. ¿Cómo glosaríamos topan? Sí, ay, ¿Qué es ese top? ay, no, yo no estoy segura, la verdad. No sé. ¿Se acuerdan qué es este pan? Perdón. ¿O alguien más se acuerda de qué es este pan? No tienen que ser. Sí, No es es lo que- sobre, Ajá, es sobre. sí, ¿Y cómo se construían estos sustantivos en náhuatl? ¿son los locativos? Son locativos, exacto, y tenían una particularidad bien específica, que era que estos los podíamos, este pertenece a un morfema bien específico, que es ¿cuál? Es no, mo, i, to, amo e in. ¿Es plural del, de tercera persona? Digo, perdón, sí, plural. A ver, primero la persona sería primera persona de plural, sí. Ok. ¿Pero qué significa? Como si yo digo Tonantzin, eso es nuestra madre. Entonces sería, lo puso David lo de sobre nosotros, ¿no? Exacto, es una cosa así como sobre nosotros. Este es el posesivo plural de primera persona. Y entonces lo que está diciendo es que esas misas que se van a decir tratarán de nosotros, o sea, se hablará sobre nosotros. Entonces, digamos que en español esa idea, más que sobre nosotros, lo traduciríamos como por nosotros. Entiéndase como por nuestra alma. Ok. Y entonces con el dinero de las 5 chinampas, se van a utilizar ese dinero para que se diga 3 misas para nuestra alma. Probablemente está hablando de él y del alma de Inés Papan, ¿no? Como que ella parece como que sigue siendo la esposa, pero ya de haber fallecido, y eso explica por qué utiliza el verbo pasado. Y entonces justo este topan, como que debe ser que se dirán las misas tanto para él como para Inés Papan y por las almas de ellos dos. No sé si queda claro. Sí, sí, ya. Y esta parte efectivamente era difícil de traducir, ¿no? Entonces, digamos que la traducción más adecuada sería para que se digan 3 misas por nosotros, o incluso aquí como por nuestra alma. Una cosa así, ¿no? Ok. Entonces seguimos. Sería entonces, no sé, creo que faltó lo de Iswich. Ay, sí, perdón. Ajá, Iswich in no Tlatol. Iswich es cuantificador, ¿no? Sí, pero más bien es Ishkich. No, Iskich. Ishkich. Ok. Iskich, ok. Sería cuantificador entonces y Ajá. in sería artículo Ujú. y no tlalol es primera persona y tlalol es lengua o idioma. Más bien aquí es palabra. Tlatol, ajá. Palabra, ok. Notlactol sería como mi palabra, ¿no? Ok. Entonces, Ishkich y Notlactol, eso ya es toda una oración. ¿Cómo lo traduciríamos? Como es mi palabra. Pero y nos faltaría un verbo ahí. ¿Cuál sería el verbo que nos falta en español? ¿Esa es mi palabra? Como esta es mi palabra, exacto. Esta es mi palabra, ok. Y justo fíjate cómo ya había cerrado el documento, se acordó de esta cosa y entonces dice, no, pero ahora sí ya es todo lo que tengo que decir. Y entonces una vez que ya dice eso, vienen las partes como en las que van a hablar de los albaceas. Entonces en realidad aquí tenemos otra oración, ¿no? Aquí Au, hay que recordar, está introduciendo una nueva idea en el texto. Y entonces ahora sí, y Inik, esto también significa para,
¿no? Así como ic significa para, inic también puede significar para. Y aquí tiene ese sentido. ¿Y para qué? Y entonces ahora sí, acmo y tlacawis. Ajá, amo es negativo. Ujú. Itlacawitz es tercer sujeto, es ofender y está en futuro. Está en futuro. Y aquí, digamos que sí tiene este sentido general, el verbo itlacawis, pero en este sentido y en este contexto significa sobre todo dañar, más que ofender. Ah, ok. Sí, porque la buscamos y también creo que era la que decía como hacer un maleficio o algo así. Ajá, exacto, como que tiene todo esa gama de sentidos, pero más que ofender, o sea, como que la ofensa es consecuencia del daño, pero más que la ofensa es el daño mismo, lo que está puesto en el verbo. Ok. Y entonces, otro que podríamos usar, que me parece un verbo como chistoso en español, podríamos poner malograr, ¿no? O sea, como en el sentido de que las cosas no se hagan mal. Eso es más bien lo que está diciendo. Ok. Ok, entonces, inicacmo y tlacawis, digamos, para que no se dañe, para que no se malogre. Y entonces, niquimixquetza. Sí, sería primer sujeto Ujú. y tercer objeto reflexivo, perdón, y el verbo sería nombró. El verbo es quetza, bueno, ishquetza, más bien, y es como nombrar, pero poniendo en un cargo. ¿No? Hay que tener como ese pequeño matiz. Sí es nombrar, pero como cuando alguien nombra para constituir, no sé, presidente, un profesor, un director de una facultad, ese es el verbo que está ahí, ishquetza. Entonces, sí lo podemos Ok. traducir como nombrar, pero con esa particularidad, ¿no? Ujú. Ajá, es como el título, ¿no? Exacto, exacto. Darles un título. Exacto. Ok. Ah, y aquí nada más recuerden, lo que tenemos es el objeto plural, ¿no? Tendríamos ni, kim, y entonces los voy a nombrar, y está diciendo que van a ser varias personas. ¿Y qué es lo que nos Ok. va a nombrar? A los albaceas. Albaceas, ¿no? Que ese es otro préstamo del árabe dentro del documento náhuatl. Ah, sí. Y lo traducimos. Ah, bueno, y luego va el ic, que es artículo, y C, cuantificador, que Ajá. es primero. Y justo, y recuerden que la construcción inic más un numeral es el número ordinal, ¿no? Entonces, el primero, justo como dicen, ajá. Y lo traducimos como, sin ofender, nombro como primer albacea a Juan Pablo. Ajá, y entonces más bien ahí nada más recordar que es, y para que no se malogre, o sea, o para que no se dañe, ¿qué es lo que no se va a dañar? Mi palabra, ¿no? Está poniendo a las personas que van a cuidar o a procurar que se cumpla lo que él está disponiendo en el testamento. Entonces, más bien, para que no se dañe, nombro a mis albaceas. Y justo el primero es Juan Pablo. Y luego otra vez, Sí, ¿verdad? Ajá. y de hecho, bueno, como nos había dicho, ¿no? Ic sería como para, o sea, para primer albacea, ¿sería? Más bien el primero. Ah, ok, para el primero, ok, El primero es Juan Pablo. Y entonces, ok. inic, otra vez el número ordinal, ome. Y entonces, inicome sería El segundo, Francisco Pérez, ¿no? Francisco Pérez. Y ya, en realidad solo mencionados. Y esta parte que es completamente formular, ¿no? Formulaica. Testigo, Miguel Hernández, o sea, fue quien estuvo presente cuando se elaboró este testamento. Entonces, esto Ujú. está en español en realidad, ¿no? Sí, Y y entonces, homochu, sí, sí, sería eh, verbo acontecer y está en pretérito, ¿no? Y sí, ojo, nada más aquí. Claro, exactamente, el verbo que está aquí es chiwa, que es hacer, ¿no? ajá, Efectivamente hay una construcción con mochiwa, que significa como acontecer, suceder, una cosa así. Pero también puede significar literalmente hacerse. Y ok. creo que más bien en este caso es hacerse, como se hizo, porque está en pasado, y entonces, ¿dónde fue donde se hizo? En la Ciudad de México, Ajá, aquí en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México. Nican es locativo. exactamente. Y está diciendo la fecha, ¿no? A 9 días del mes de diciembre, y otra vez, aquí ya todo está en español, ¿no? De Sí. 1566 años, aquí está el notario, Juan Pablo,
y el otro notario, ¿no? Pasó ante mí Miguel Hernández, y él fue el que en realidad hizo el texto. Y entonces eso sería un documento notarial en náhuatl del siglo XVI. No sé, ¿qué opinen? Si les parezca que es buen ejercicio ver ese tipo de documentos, o si les haya aburrido en realidad. De hecho, es un ejercicio muy interesante, profe. Ok, bueno, entonces, si están de acuerdo, vamos a seguir un poco viendo documentos jurídicos, ¿no? Porque en realidad, pues es lo que más existe, ¿no? Uno quisiera siempre estar traduciendo la leyenda de los soles, o, no sé, la historia tolteca chichimeca, pero en realidad lo que hay un montón por traducir todavía son este tipo de textos. Entonces creo que está bien que, incluso pensando en dónde se puede aplicar todo este conocimiento, pues es ahí, ¿no? Sobre todo para cómo hacer historia, pues son bien importantes este tipo de documentos. Y bueno, y entonces de tarea, lo que va a quedar es que, les decía, ¿no? Yo les voy a subir esto con las anotaciones que estuvimos modificando ahorita, para que ustedes ya propongan una traducción. Y entonces de tarea queda la traducción completa ya de este documento con base en las glosas que acabamos de revisar todos acá, ¿no? Y para que lo vean nada más, les voy a subir la traducción que hicieron en el siglo XVI de este mismo documento, para que vean si se traducían como lo estamos traduciendo ahora, o si la traducción incluso ahí cambiaba algunos matices, ¿no? Obviamente muchas veces en la traducción salen ganando pues gente, españoles o religiosos, porque utilizaban esos documentos traducidos al español como parte de juicios durante la colonia, ¿no? Y entonces al final los que salían ganando, a pesar de que no se decía en el testamento, era la gente que metía el juicio, que muchas veces eran españoles, o digamos, gente occidentalizada, ¿no? Entonces ahí también va a ser un problema. Pero bueno, entonces dejemos este acá, queda esa tarea, y entonces vamos a repasar nada más finalmente el tema con el que vamos a empezar ahora, que es la voz pasiva y las construcciones impersonales, que ya vimos algunas acá, ¿no? Entonces, ¿alguna duda con esto o ya lo dejo de transmitir? Ok, entonces nada más dejen encuentro mi otro archivo. Que no sé dónde quedó, espérenme. Ya está. Entonces ya están viendo el de la voz pasiva, ¿no? Sí. A ver, entonces primero, intentemos recordar. ¿Alguno de ustedes sabe exactamente qué es la voz pasiva? ¿En sus clases de inglés lo vieron? ¿En algún lugar han visto el nombre? Les recuerdo, pero creo que pones énfasis más bien en el... Dejas al sujeto a un lado y pones énfasis más en... como en los sustantivos, ¿no? Algo así como... tortillas come Juan sería como la opción, algo así, ¿no? Si no mal recuerdo. Sería como las tortillas son comidas por Juan, ¿no? Exactamente. O sea, justo lo que decía Saúl es verdad, ¿no? La voz pasiva en general nos ayuda a poner el foco ya no en el sujeto, que sería lo que uno en realidad siempre espera en una oración, sino en poner el foco informativo en lo que era el objeto directo, ¿no? Entonces es una manera de decir, ya no me importa decirte quién fue el que actuó, me importa hablar de las consecuencias de esa acción sobre algún otro elemento. Y entonces eso en realidad, como a grandes rasgos, sería lo que podemos llamar voz pasiva, ¿no? Justo este procedimiento a partir del cual se pierde la importancia del sujeto para colocarla en otro lugar, en este caso sería entonces en el objeto directo. Pero digamos que hay muchas formas de hacer este tipo de procedimiento, pero la particularidad con la voz pasiva es que tiene una serie de recursos sintácticos, tanto en español como en náhuatl, para poder indicar que hay un cambio, ¿no? Entonces, justo lo que tendríamos que decir por principio es que la voz pasiva va a actuar sobre oraciones que tengan objetos directos. En náhuatl, además, vamos a ver que hay pasivas de verbos que son intransitivos, pero digamos, esas ya son problemáticas. Las que son prototípicas son las pasivas que van a formarse sobre verbos transitivos. Y entonces, justo habría que esperar a contraponer la voz o la cosa que llamamos voz pasiva con su forma no pasiva, que sería lo que llamamos voz activa.
Entonces, justo todo lo que hemos visto hasta ahora en náhuatl han sido ejemplos de voz activa. Y entonces, una voz activa en español sería justo como tiene en el primer ejemplo, Juan come tortillas, y en náhuatl, pues sería justamente como las oraciones que hemos visto. Quicua, Juan Tlaxcali, ¿no? Entonces tenemos aquí indicación de sujeto, tenemos indicación que sería la tercera persona, y entonces no hay morfema. Teníamos indicación del objeto directo, porque es un verbo transitivo, y tenemos el verbo tal cual, ¿no? Y además tenemos el sujeto, que sería este Juan de acá, y el objeto, que sería este Tlaxcali, ¿no? Eso sería una voz activa en náhuatl, y es la manera prototípica en la que se presenta siempre la información ante un nuevo acontecimiento. Es decir, que cuando empieza una narración o cuando se nos están presentando los participantes de esta narración, pues probablemente siempre va a aparecer la construcción en voz activa, porque es la forma prototípica en la que las lenguas organizan esta información, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que posteriormente, ya que introdujimos a todos nuestros participantes, que hablamos de los personajes, etcétera, etcétera, pues ya no nos importa todo el tiempo decir que Juan es el que está actuando, porque ya lo sabemos, ¿no? Por cómo está construido, por el propio discurso, etcétera, etcétera. Y entonces podemos querer solo enfocar la acción en las consecuencias en el mundo de las cosas de la acción de Juan. Y entonces justo ahí es donde vamos a recurrir a la voz pasiva, ¿no? Y entonces justo en español, la voz pasiva la construimos con una perífrasis, que es este verbo, el verbo ser y un participio, ¿no? Y entonces en lugar de decir Juan come tortillas, si ya no quiero hablar de Juan, simplemente digo, las tortillas son comidas. Y como decía Crista hace rato, pues podemos ponerle por Juan, pero incluso esto ya no es necesario, ¿no? Podemos eliminarlo, puede no aparecer, y en realidad la voz pasiva va a estar construida hasta acá. En náhuatl vamos a ver que tenemos un morfema especial para hablar de esta voz pasiva. Entonces, a diferencia del español, que lo construye con este verbo ser más un participio, en náhuatl la voz pasiva se construye con este morfema lo, que va después de la raíz verbal. Y entonces la construcción pasiva de esta oración Quicua Juan Tlaxcali sería Cualo in Tlaxcali. Y entonces este lo vamos a empezar a glosar como pasif. Este pasif significa pasivizador. Entonces, en realidad lo que estamos viendo es que así en el mismo lugar donde va el aplicativo, va a aparecer este lo. Y entonces lo que va a hacer este lo es quitar la referencia del sujeto. Aquí, como pueden ver, ya no aparece Juan, y dejar a un nuevo sujeto, el que era el objeto directo original. Entonces, en realidad aquí, perdón, está mal. Este cero, que es la tercera persona, ya no puede hacer referencia a Juan, sino a este otro elemento que es Tlaxcali, que este sería el nuevo sujeto de una construcción pasiva. Y entonces justo lo que hay que decir es que las formas pasivas de los verbos en náhuatl no van a tener objetos directos. Entonces, cuando tengamos un lo, el verbo ya no va a tener la posición de objeto con algún pronombre de objeto, ¿no? Como el ki, el mitz, el nech, etcétera, etcétera, sino que lo va a eliminar y la única referencia que va a aparecer va a ser la de sujeto. Por supuesto, si tenemos un cero de tercera persona, pues no lo vamos a ver, pero está ahí. Lo que ya no va a aparecer jamás es la posición de objeto, ¿no? Entonces, eso sí es bien necesario que quede claro. Y entonces, justo ya, para ver la voz pasiva, cómo funciona en el náhuatl, pues lo que decíamos es que a diferencia del español, que tiene esta construcción de ser más participio, el náhuatl en realidad tiene dos sufijos distintos. El más común, el que vamos a encontrar en casi todos lados, va a ser lo. Entonces, lo también tiene particularidades en a qué elemento se va a fijar. Entonces, si se acuerdan, ya hemos hablado desde el semestre pasado, que los tiempos verbales tienen diferentes bases, ¿no? Y entonces llamábamos base 1 a la forma de presente, base 2 a la forma de pasado, que incluía perder vocales finales y a veces aparecía un saltillo, o base 3, que es la base que se emplea para futuro, ¿no? Que ya habíamos visto que se empleaba para otros casos también, como el optativo, ¿no? Y entonces este lo se va a ir justo a la base 3 de los verbos, es decir, a la misma forma en que aparecería el verbo en futuro. Entonces, lo más importante que hay que recordar de esa base 3 es que los verbos que acaban en ia y en oa van a perder la vocal a. Y entonces, cuando pierden la vocal a, esta otra vocal que queda se alarga.
¿no? Y entonces la base 3 de los verbos en OA tiene una O larga y la base 3 de los verbos en IA tiene una I larga. Entonces sería como la característica de la base a la que se va a fijar este lo. Y entonces fíjense, tenemos por ejemplo el verbo paleguía. El verbo paleguía significa ayudar. Y entonces puedo tener una oración como ni mitzpaleguía. Y eso, si lo glosamos, tenemos ni de sujeto, mitz de objeto, que es la segunda persona, y paleguía, que es ayudar, ¿no? Y entonces esto lo traducimos como yo te ayudo. Es muy importante que en este momento me digan si sí están viendo como con claridad este ejemplo, el del ni mitzpaleguía. Sí. ¿Sí? Sí, bueno. Esto, digamos, sería la forma activa y serían las oraciones tal cual hemos estado viéndolas durante todo el semestre pasado, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando le ponemos un lo? Entonces, justo va a cambiar la forma de paleguía por su base 3, ¿no? Entonces, si acá venía, va a perder la A final y va a alargar la I que queda. Y entonces tenemos esta construcción palegui con una I larga como la base 3 del verbo paleguía. Y a esta base 3 le vamos a poner este lo que significa forma pasiva o pasivizador. Entonces la forma pasiva de paleguía es paleguilo. Y entonces fíjense cómo el ni, que era sujeto, va a desaparecer. O sea, yo ya no voy a aparecer ahí en la oración y este mitz, que era el objeto directo, se va a convertir en sujeto. Eso lo sabemos porque mitz, que es segunda persona del singular como objeto, tiene la forma ti como segunda persona del singular como sujeto. Y entonces este mitz de acá deja de ser el objeto y pasa a estar codificado como el sujeto de acá. Y entonces ya no tenemos ninguna otra posición, a diferencia de acá, que teníamos sujeto y objeto, solo tenemos aquí el sujeto. Y entonces ti paleguilo, eso es, tú eres ayudado. Y yo ya no aparezco en la construcción, ¿no? Ya no hay un por mí. Y eso en náhuatl también es bien importante porque no vamos a tener construcciones como estas del español, como las tortillas son comidas por Juan. En náhuatl eso no se puede decir. Solo podemos decir las tortillas son comidas. Y entonces justo aquí ya no podemos decir que tú eres ayudado por mí, simplemente decimos que tú eres ayudado. Y entonces lo que es muy importante, que quiero saber si sí están viendo, es que este que era el objeto, aquí pasó a ser sujeto. Y entonces, digamos, cambia la forma del morfema y justo por eso sabemos que este ti de acá es este mitz de acá. No sé si sí queda claro para todos. Sí. Sí. Sí, sí. Ok. O sea, lo que desaparece es el sujeto, y el objeto es el que se vuelve ahora el sujeto. Exacto. Eso es lo que pasa. Y entonces, justo cuando veamos construcciones que están en pasivo, tenemos que saber que solo van a tener una marca y que esa marca es la de sujeto, ¿no? Podemos reconstruir, en realidad, esta otra forma, poniendo un nuevo sujeto y mandando al sujeto de la pasiva a objeto. Entonces, digamos, como no es en realidad una cosa de producción de náhuatl clásico, no es como tan crucial que se entienda este paso, pero sí es importante que lo vean en términos de las relaciones sintácticas que están de fondo, ¿no? Y entonces justo aquí lo que pasa es que un verbo que era transitivo, que tenía posición de sujeto y objeto, se volvió intransitivo y ya solo tiene la marca de sujeto. Y en este caso, como este mitz era la segunda persona, se vuelve ti. Y fíjense también cómo, por ejemplo, tenemos el verbo tlazoctla, eso significa querer o amar, una cosa así, y entonces puedo tener una construcción como nictlazoctlas, ¿no? Este está en futuro, y entonces tengo un sujeto, un objeto, mi verbo y el indicador de futuro. Y esto entonces significa lo amaré, ¿no? ¿Qué es lo que amaré? En realidad no lo sabemos porque no me lo han dicho, pero sabemos que eso que voy a amar es la tercera persona del singular, ¿no? Por eso puedo traducirlo como lo. Y entonces la forma pasiva del verbo tlazoctla es tlazoctlalo. Otra vez, esta base 3 no tiene ningún cambio y lo único que hacemos es ponerle lo, que indica pasivizador, ¿no? Y entonces una oración como nictlazoctlas, en su forma pasiva, será tlazoctlalos. Entonces fíjense cómo aquí la que era tercera persona de objeto se convirtió en el sujeto, y eso es una marca 0. El verbo tlazoctla ya no tiene ningún objeto, en realidad, porque ya es una forma intransitiva. Tenemos el pasivizador, y entonces fíjense
cómo las marcas de tiempo van a ir después del pasivizador, ¿no? Que eso también es algo que veíamos con el aplicativo. Primero va el aplicativo, luego van a ir las marcas de tiempo y al final las de números y tenemos un plural, ¿no? Entonces, si quisiéramos decir que las cosas serán amadas, pues aquí podríamos todavía ponerle un qué. Entonces, tlaxoctlalosque, eso es, esas cosas serán amadas, una cosa así. ¿Sí queda claro hasta acá? Sí. Sí. Ok, bueno, algo que no dije, pero que es muy importante que diga ahora, y me acordé porque dije las cosas, es que en realidad, en todos los casos que tengamos una voz pasiva, vamos a asumir que el sujeto es humano y es animado. Sobre todo que es animado. Lo más importante es que sea animado y casi siempre en realidad va a ser humano. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de cosas inanimadas, vamos a tener otras construcciones que vamos a ver más adelante. Entonces, por definición, un sujeto de una pasiva es por lo menos animado y casi todos los casos es un humano. De tal manera que en realidad la traducción que hice yo de tlaxotlalosque está mal porque no son las cosas, está hablando de personas. Eso siempre tiene que, digamos, va a ser siempre un caso de las voces pasivas. Entonces, hasta acá, todo bien, ¿verdad? Ok. Y vamos a tener otras dos formas en las que se va a mostrar esta forma pasiva en los verbos. Entonces, tenemos lo, que es como el más común, es lo que más vamos a encontrar, y tenemos además este wa y esta o. En realidad, con estos hay una discusión de si son el mismo morfema los tres, y tiene tres alomorfos, o si en realidad sí son morfemas distintos, ¿no? Michel Lonet diría que son el mismo, yo creo que son distintos, aunque esta O particularmente creo que es la misma de acá. Pero digamos, ahí hay toda una discusión que no viene al caso ahorita, pero sí es bien importante que veamos que está también como puesto todavía en los gramáticos de náhuatl, la discusión de si esto es el mismo morfema o son distintos, ¿no? Y bueno, estos van a tener además ciertas particularidades. Wa y O se van a fijar no a la base 3 que veíamos anteriormente, sino a una cosa que Loné llama base 4. Y ahí sí solo él hace una referencia como una cosa que podamos llamar base 4, que en realidad sería idéntica a la base 2, que es la base de pasado, pero lo que no va a tener sería la consonante glotal, ¿no? Recuerden que la base 2 al final termina con glotal porque es lo que indica pasado. Esta, como no es una forma de pasado, no habría necesidad de ponerle la glotal. Ahora, ni siquiera va a ser en todos los verbos en donde vamos a encontrar esta, digamos, base 4, sino que va a ser específicamente con verbos muy, que digamos, tienen un contexto fonológico muy particular, ¿no? Además de eso, va a haber una distribución entre wa, lo que diríamos una distribución complementaria en lingüística, entre wa y o. Wa va a ir siempre cuando los verbos acaben en vocal, o sea, la base 4 de los verbos a los que se va a fijar acaba en vocal, y o cuando acaban en consonante, ¿no? Entonces, de ahí entrada ya tenemos una distribución fonológica específica de tanto wa como o. Y además, justo van a ir en verbos bien, bien específicos, ¿no? Uno de los casos en donde vamos a encontrar wa va a ser con los verbos que son monosilábicos y que acaban en i, que no son muchos en la lengua, ¿no? Entonces, por ejemplo, un verbo monosilábico que acaba en i es qui, que es tomar, ¿no? Ya lo estábamos viendo en los testamentos. Y entonces qui no va a llevar lo, sino que va a llevar wa. ¿Cuál es la condición? Que es un verbo monosilábico que acaba en i. Y entonces tenemos una forma activa como ni quin tomin, o sea, como tomo el dinero, y aquí justo tomin con el sentido de dinero, ya no de la moneda en específico. La forma pasiva de qui va a ser quiwa, también con el alargamiento vocálico de la i final. Y entonces aquí vamos a segmentar wa como pasivizador, qui como el verbo en general, y entonces como es una pasiva, ya no tiene marcas de objeto, solo las marcas de sujeto. Y entonces, qui wain tomin es algo así como el dinero es tomado. Entonces, fíjense otra vez, ¿no? Ni quin tomin tiene sujeto, tiene objeto, y el objeto es el tomin, y aquí el tomin se vuelve el sujeto. Y entonces ya qui no tiene más que una marca, que es la marca de sujeto. En este caso, como es la tercera, es una marca cero. Entonces, esos van a ser un caso en los que va wa. Ahora, con los verbos que acaban en ki y en ka, van a perder la vocal final, o sea, la i y la a, o una u otra, y estos nada más van a agregar la o.
Entonces, esto es a lo que decía hace rato, que hay una distribución bien clara entre gua y o. Gua va con verbos que acaban en vocal y o va con verbos que acaban en consonante. Entonces, por ejemplo, el verbo kaki, que es el verbo escuchar, acaba en ki, es de estos casos que estamos describiendo, y entonces la forma pasiva de kaki es kako. Fíjense cómo pierde la i. Y aquí lo único que tenemos es un cambio ortográfico, ¿no? Q se utiliza ante i o e, como en español, y cuando ya no hay una i y una e, pues cambia a c, ¿no? Que en realidad es como, digamos, el mismo proceso ortográfico que tenemos en español. Y entonces, lo único que vamos a agregar es la o, y por eso tenemos la forma kako. Y entonces, por ejemplo, tenemos la oración tiquincaqui sin tlactoque, y esto es, escucharás a los tlactoque, ¿no? O a los principales, o a los señores, como quieran traducir tlactoque. Y, por ejemplo, la forma pasiva sería cacosque in tlactoque. O sea, los tlactoques serán escuchados. Y entonces, otra vez, aquí kaki tiene marca de objeto, marca de sujeto, y aquí kaki, bueno, kako, ya nada más tiene la marca de sujeto, ¿no? Que como es un sujeto plural, pues va a tener su marca 0, luego el futuro, y entonces el plural del futuro es quej. Y eso ya no debería haber mayor problema, ¿no? Recuerden, el número en el verbo del náhuatl va por una parte al principio, pero también al final, ¿no? Entonces por eso aquí aparece la forma quej. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Ok. Y bueno, digamos, en estos dos casos, en los verbos que acaban en K y en Ki, y en los verbos que son monosilábicos y que acaban en I, obligatoriamente va gua y obligatoriamente va la o. Entonces, eso siempre va a ser así. Y de ahí, maca, justo que es un verbo que acaba en K, por eso tiene la pasiva en maco, que era lo que veíamos en el testamento, ¿no? Ahora ya no debería quedar más duda de cómo es que debemos analizar ese maco. Es la forma pasiva de maca y justo hace referencia a esta regla. Entonces, esos son obligatorios. Y ahora, tenemos casos en que en realidad podemos tener los dos pasivos. O bueno, por lo menos están registradas las dos formas pasivas en documentos coloniales. Y por eso sabemos que se podían construir las dos formas, ¿no? Entonces, pueden ser o con lo, o pueden ser con gua o con no. Entonces, los verbos que acaban en ni y que acaban en na van a tener justo esas dos formas pasivas. La forma normal, por ejemplo, sería analo, del verbo cana, que es capturar, bueno, ana, que es capturar. Entonces, la forma pasiva sería analo, que es como la más regular, pero también sabemos que existe la forma ano, ¿no? Y entonces aquí otra vez, la i y la a se van a perder y nada más va a aparecer la o. Entonces, eso sería como una posibilidad del pasivo de ana. O puede ser ano o puede ser analo. Ambas existen o ambos están registrados en documentos de la época. Y con los verbos que acaban en si y con sa, también pueden parecer una u otra. Esto, recuerden, aquí el cambio es ortográfico, en realidad acaban los dos en la misma consonante, ¿no? En esta S de acá. Y entonces con estos no van a perder la vocal, pero se va a agregar gua, justo porque no se pierde la vocal. ¿Y qué otra cosa va a pasar? Esta sa de acá se va a asimilar, o digamos, se va a palatalizar. Y entonces en lugar de dejar de ser sa, se va a convertir en una sha, y eso lo graficamos, recuérdenlo, con X, ¿no? Entonces aquí hay un cambio ortográfico, que sí es un cambio ortográfico relacionado con un cambio de sonido. Entonces la sa se vuelve sha, y eso se llama palatalización. Entonces, digamos que en estos no vamos a perder la vocal final, entonces un verbo como quitlaza, que es lo lanza, tendrá una forma pasiva tlazalo, que es como la forma esperada, normal, con la que no debería haber ningún problema, y una forma que es tlasho. Entonces aquí sí se pierde la vocal, y entonces acaba en consonante, va la o, porque acaba en consonante, y además la sa se va a convertir en sha. Y entonces en lugar de tener tlaza o tlazo, tenemos tlasho. Entonces, digamos, estos cambios consonánticos son importantes que los reconozcan, porque muchas veces las formas pasivas del verbo no aparecen en los diccionarios, y entonces eso puede ser confuso, ¿no? Entonces aquí habría que saber que esta sha de acá en realidad era una sa, que en este caso escribimos con z, ¿no? Y además este cambio es bien importante que lo recuerden porque aparecía en los aplicativos, va a aparecer en los pasivos y además va a aparecer también en los causativos, que son el otro tema que vamos a ver después de este, ¿no? Entonces, digamos,
sí es importante que lo vean porque también va a pasar con esos casos, ¿no? Y, Ese bueno, no me quedó muy claro. ¿qué no te quedó tan claro, digo? El cómo funciona, o sea, justamente ese es el de she o sha. Veamos, por ejemplo, tenemos un verbo como quizá. Esto significa salir. Y entonces justo este cubre las dos la descripción que tenemos aquí. Por una parte podemos tener la forma pasiva quizalo, y con esa no debería haber problema, ¿no? Porque justo es nada más meterle lo al verbo, que es como el procedimiento más común. Al otro, ¿qué le va a pasar? Aquí es donde está el conflicto, ¿no? Tenemos quizá, y entonces, a la hora de formar la base 4 de este verbo, se va a perder la vocal final. Y entonces nos queda una sa. En realidad el proceso lo vamos a explicar por formas históricas, ¿no? Lo que propone Loné es que la forma pasiva original era ilwa, y este igual al final se convirtió en o, ¿no? Y de ahí viene lo. Entonces, cuando este L de acá se encuentra con otra consonante como la sa, va a cambiar el punto de articulación de esta consonante hacia uno más anterior. Entonces, en realidad este no es un fonema palatal, pero el resultado que va a conseguir es que este fonema de acá se vuelva palatal. Y entonces, por eso, se vuelve una sha, que graficamos con X. Y aquí hay un fenómeno histórico, la se vuelve lo, y aquí la conjunción de las dos consonantes como que no le gusta el náhuatl y entonces se pierde la. Y entonces por eso al final nos queda nada más esta forma con o, que es como la de acá de Tlash. Pero digamos, como que todo ese proceso histórico está reflejado ahora en la variante específica del siglo XVI a través de esa alternancia de consonantes. Entonces justo por eso al final, digamos, en la forma pasiva actual ya nada más nos queda como quisho. ¿Por qué? Porque, digamos, todo el resto del proceso ya se perdió, hubo otros procesos fonológicos que hicieron que esto se cambiara, pero lo que hacía la particularidad de la palatalización era esta lateral que ya no aparece. Por eso, si se fijan, el aplicativo, que también tiene esta L de acá, va a ser el mismo fenómeno con estos consonantes. ¿Por qué? Porque esta L es el que está detonando que estas consonantes sa, que además son muy claras, son la sa, la tsa, y lo voy a poner con ortografía porque no tengo el alfabeto fonético, pero la cha, que es estas dos son dos africadas y esta es una fricativa. Digamos que en realidad las dos comparten cosas con que, bueno, más bien con la tsa, olviden la cha. Comparten con que tienen un mismo punto de articulación y entonces esta se va a palatalizar en cha y esta se va a palatalizar en cha. Y eso es un proceso constante en la lengua, ¿no? Entonces justo, digo, no quería poner las reglas fonológicas tan particulares, sé que puede ser un poco más confuso, pero digamos, la razón por la cual cambia esta consonante es justo por la presencia de esta lateral de acá, y además siempre se van a ir a la misma. La sa se va a volver sha y la tsa se va a volver cha. Y eso es un proceso que es constante en la gramática de la lengua. No sé, perdón, Diego, si ahora quede más claro. Sí, ya me quedó muchísimo más claro. Gracias. Entonces, justo, siempre recuerden, ¿no? La L va a ser la que va a detonar ese proceso, pero aquí se perdió. Y entonces por eso nos va a quedar solo la O. Entonces, digamos que históricamente podemos explicar cómo están distribuidos estos alomorfos, pero ya en este momento de la lengua en específico, pues lo podemos más bien describir a través de la consonante con la que acaba el verbo en su forma activa, o en su forma básica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón por la que estas consonantes cambian. Otra vez, el cambio es bastante constante en la lengua, entonces es bueno que lo memoricen, ¿no? Las as se van a shas y las tsas se van a chas. Las de las chas los vamos a ver en otro momento, pero también con estos morfemas lo van a hacer, ¿no? Entonces ya nada más para acabar esta primera parte de pasivas, hay que decir que además, si se acuerdan, habíamos visto en algún momento que hay verbos que cambian su significado cuando son reflexivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un verbo que era muy claro que pasaba eso es el verbo cocoa. Cocoa en realidad significa como hacer mal a alguien, y cuando es reflexivo, mococoa, significa que estoy enfermo, ¿no? Entonces, en realidad ahí tenemos dos verbos distintos, uno que tiene la forma reflexiva y otro que no tiene la forma reflexiva. Entonces, cuando hagamos formas pasivas
de estos verbos reflexivos, como mococoa, vamos a, además de que va a tener todo el proceso que ya habíamos visto de la base 3, ¿no? Va a perder la vocal final. A esto le voy a poner un lo. Pero entonces, como es pasiva, deja de tener referencia de quién es el reflexivo que está actuando. O sea, digamos, ya no hay una persona específica sobre la que actúa la acción o que la acción actúa sobre sí misma, sino que ahora puede ser una cosa mucho más, pues, con menos referente. Y entonces, el náhuatl, en realidad, lo que vamos a ver es que cuando no hay referencia de estos elementos, tiene formas especiales. Ya habíamos visto uno hace ratito, que era el T, que este significaba humano no específico. Hay otro que es tla, que vamos a ver la próxima clase, que significa cosa inanimada no específica. Y hay un tercero, que es un ne. Este ne es justo cuando la imagen es de reflexividad, pero no hay una referencia clara de sobre quién está actuando la acción. Y entonces, digamos que este ne pertenece a esta familia de elementos inespecíficos, con te y con tla, y este simplemente significa como reflexivo inespecífico. No sé sobre quién está actuando la acción, pero la manera en que concibo la acción, sé que siempre tiene que caer sobre alguien más, que es la misma persona que actúa. Digamos, es un poco lo que está en la semántica de este ne. Y entonces justo cuando tengamos formas como mococoa, y vayamos a hacer la forma pasiva, el reflexivo tiene que mantenerse, pero ya no puede ser uno de los otros reflexivos que sí tienen especificidad, sino que tiene que salir esta forma que no tiene especificidad. Y entonces, en lugar de ser mococoa, el verbo reflexivo, en su forma pasiva va a ser necocolo. No sé si esto queda claro. Y en realidad este ne lo vamos a encontrar en un montón de lados, ¿no? Por ejemplo, incluso en el nombre Nezahualcóyotl. Esta es la forma como más abstracta de este verbo. Sagua es ayunar y siempre es reflexivo, como que uno ayuna sobre sí mismo. La imagen siempre cae sobre uno. Y entonces a la hora de hacer el nombre, como ya la imagen es mucho más abstracta, lo ponemos con este ne, que es, otra vez, no hay referencia de sobre quién está actuando la acción, pero sé que la acción es reflexiva, y entonces tengo que indicar que esa acción tiene reflexividad. ¿Cómo? Con este ne. Y entonces, en realidad, nesagua es como tener ayuno, pero no sabemos de quién sobre quién, ¿no? Ya cuando lo conjugamos, digamos, sí vamos a poner cosas como ninosagua, que eso sería yo ayuno, o timosagua, que sería tú ayunas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es importante que quede claro que tenemos como estos diferentes prefijos y que lo que es más importante es que no tienen especificidad. No nos está diciendo quién es el objeto o quién es el sujeto, ¿no? Por eso son tan particulares. Y bueno, digamos, hasta ahí vamos a dejar ahorita las formas pasivas. En la próxima parte vamos a ver las pasivas de intransitivos, que son muy particulares, y además los que se llaman formas impersonales, que son como las que veíamos con estos reflexivos mo. Y entonces, bueno, todos ya tienen estos tres ejemplos en sus apuntes. Entonces, también de tarea, esto no hay que subirlo al Classroom, pero sí es importante que hagan estas 3 oraciones, las vamos a revisar la próxima clase y vamos a seguir con el tema de impersonales y de pasivos. Entonces, no sé si hay alguna duda o si entonces también queda claro cuál es la tarea y ya la dejamos aquí hoy. De mi parte no tengo duda. Yo tampoco. Perfecto. Bueno, entonces, pues las tareas, la que sí se va a subir al Classroom va a ser la traducción completa del texto. Estas 3 oraciones más bien háganlas pues para practicar un poco la voz pasiva, para que vean cómo funciona. Y la próxima clase entonces la revisamos y seguimos con el tema, ¿vale? Vale. Pues entonces nos vemos el viernes y si alguno de ustedes va a participar mañana con lo de con la regularización, pues igual voy a subir el enlace a la clase, al grupo antes de la hora y entonces nos vemos por acá por Zoom. Está bien. Perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos algunos mañana y si no, nos vemos hasta el viernes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buena semana. Igualmente. Gracias, no, Sí. hasta luego. Hasta luego. Quique. Sí, profe. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Flores. Sí, ¿qué tal?
Mire, lo que pasa es que yo apenas me uní el día de hoy.